Ya. La A, sí, ¿no? Sí, la L. Ya. Se consulta procesos o reacciones de identificación para las dos proteínas antes mencionadas. ¿De cuáles proteínas se refiere? ¿Es el taller o es la práctica No, de no, laboratorio? es de la práctica de laboratorio. Ah, bueno, ¿cuáles son las dos proteínas? La caseína y la ovoalbúmina. ¿Y cómo es que dice la pregunta? ¿Me repites? Consulte procesos o reacciones de identificación para las dos proteínas antes mencionadas. Eso, pues simplemente buscan ustedes, puede ser en la red, ovoalbúmina y caseína, procesos de identificación. Es posible que encuentren mucho, pero ustedes por lo menos mencionan de uno para cada una. Sí, porque pues quizás la ovoalbúmina y la caseína, como son proteínas tan comunes y tan fáciles de manejar, por eso pues ustedes las pueden ver. Imagínense, están en los huevos y están en la leche, cosas que a diario tenemos a mano. Entonces, pues en los laboratorios y en los libros incluso de bioquímica, pues hay mucha descripción de qué hacer con esas proteínas. Pero si no lo encuentran en los libros de bioquímica, en la red pueden encontrar identificación de ovoalbúmina o identificación de caseína. Como les digo, es bastante la información que hay, pero ustedes extractan solamente una partecita que sea característica. Bueno, la ovoalbúmina se obtiene del huevo por estos y estos métodos y se hace esto y esto y ya. Lo que diga y lo que ustedes consulten. Como hay varios métodos, pues hablen de uno solo, para cada uno. Uno para cada una. Si no, no les cabe no les cabe en el video. Acuérdense que tienen 15 minutos nomás para todo. ¿Qué otra inquietud? Yo, profe, tengo una inquietud acerca de la práctica de laboratorio sobre la gelatina. Ajá. Lo que se trata ahí es acerca de la desnaturalización, exactamente, o igual se puede, o sea, salir cualquier reacción. ¿A qué te refieres? ¿Al experimento que hicieron o alguna pregunta relacionada con la queratina? No, al experimento, profe. Sí, o sea, ¿qué procedimiento le hiciste? Porque se El hacen varias del, cosas. sí, el del zumo de limón, ¿cierto? Eso, con limón es en medio ácido. A todas las proteínas, si les cambias el pH, pues se van a afectar, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con desnaturalización, tanto en medio ácido como en medio básico. Básico, sí, Y se supone igualmente en baño María, igualmente también desnaturalización, ¿cierto? claro, también el calor. Las tres Vale. cosas tienen que ver con eso. O sea, no Igual, tiene nada que ver con la gelificación como tal, ¿no? Porque, pues es que lo uno conduce a lo otro, ¿no? El hecho de que se desnaturalice, que cambie la estructura de la proteína, hace de que pierda solubilidad y gane esa propiedad de atrapar agua y formar geles. Eso le pasa a algunas proteínas, ¿no? A la del huevo le pasa y a la de la gelatina le pasa, casi a gelatina. todas les pasa. Vale. Sí, hay otras pues que se comportan distinto. Quizás la caseína de la leche no forma una estructura así gelificada, pero sí se desnaturaliza y pierde solubilidad. Solidifica. En ese caso se precipita. Vale. Muchas gracias. Eso, chicos, eran preguntas. Acuérdense que es asesoría. Igual también tenemos el próximo jueves a las 6.
pues hay otro espacio para asesoría en caso de que algunos no puedan venir ahora o en lo que van estudiando, repasando, encuentran inquietudes. Acuérdense que hay que hacer uso de estas ayudas, ¿no? Por mi parte. Profe, también teníamos otra preguntita. Es que Ajá. es sobre la hebra, ¿no? Dice, si usted tiene 3 muestras de proteína problema, bueno, desconocidas, y le pide identificar cuál corresponde a un aminoácido, ¿cuál aplicaría de estas en la guía de laboratorio y por qué? O sea, no sabíamos si era respecto a, digamos, a la albulina y la caseína o respecto al video que también usted nos enviaba que había varios, pues, experimentos, reacciones. No Ahí en entendíamos la, bien la B. ahí en la pregunta dice aminoácidos, no dice proteínas. O sea, sí tiene que ver con el videíto que yo les pasé. O sea, ¿cómo identificar un aminoácido conocido? Es que imagínense esto. Las proteínas, pues todas están hechas de aminoácidos, ¿cierto? Pero, y justamente ahí es donde los vamos a encontrar. Entonces hay pruebas que sirven para identificar si existe un aminoácido especial de esos 20 en una determinada proteína. Entonces se hace una prueba especial, por ejemplo, para encontrar triptófano, que es un aminoácido. Si cogen albúmina, qué sé yo, caseína, albúminas de sangre o de huevo, de lo que sea, distintas proteínas. Si la prueba les da positiva, es decir, si da la coloración que dice que debe dar con el determinado reactivo, pues ustedes pueden estar seguros de que esa proteína tiene triptófano. Ahora sí, a ustedes sí les toca explicar con una reaccioncita qué es lo que pasó entre el triptófano y el reactivo que le aplicaron para que dé ese color, ¿sí? Porque pues la prueba ya se la mostramos ahí, ya la pueden ver. Ah, dio color y ya. Pero como les digo, eso no es explicar, porque el video muestra que dio ese color, ¿cierto? Entonces ya sabemos qué proteínas tienen cuáles de esos pocos aminoácidos que pudimos hacerles el video. ¿Sí? Entonces vuelve a leer la pregunta a ver si te enfoco un poco más. Ese es el marco general, lo que te di. Léeme la pregunta nuevamente. Hola, no la escucho. Profe Brano. Dice Brano, profe, si usted tiene 3 muestras de proteína problema desconocidas y le pide identificar cuál corresponde a un aminoácido, ¿cuál aplicaría de las que están en la guía de laboratorio y por qué? Ah, ya. Sí, pues la pregunta es clarita. Te ponen 3 muestras de proteína que no sabemos cuáles son. Sí. Entonces la pregunta es ver si de las pruebas que tú hiciste, de las que se hizo o de las que les pasamos en el video, se pueden aplicar para poder identificar esa proteína. Sí. Por ejemplo, hay una proteína que se llama colágeno, que es la más abundante en los animales. Y de hecho la gelatina es, por lo que ustedes quizás sepan, el colágeno sirve para fabricar gelatina. De hecho, pues la pata de vaca se usa precisamente el colágeno del tejido animal, se le hace un procedimiento y se obtiene la gelatina. Entonces, colágeno y gelatina van a tener los mismos aminoácidos. ¿Sí? Entonces, ya se sabe que te anticipo esto, pues porque esto no sería el caso, simplemente para que lo entiendas. La gelatina es muy rica en un aminoácido que es la glicina, ¿sí? Entonces, si tú tienes una proteína desconocida y le aplicas una prueba de esas que les mostramos en el video para reconocer glicina y pinta mucho y da muy buen color, es decir, esa proteína seguramente va a contener glicina, eso sabemos, y uno podría deducir que se trata o bien de colágeno o bien de gelatina, que son proteínas que contienen harta glicina. Y así pues lo puedes aplicar para otras proteínas. Como ahí te habla de 3 proteínas, pues hagan esa explicación pues con las 3 proteínas.
Y consulten, pues, qué proteína es rica en qué tipos de aminoácidos. Normalmente todas las proteínas casi que tienen de todos los 20, pero hay unas que tienen más cantidad de unos que de otros. Ese es el caso de la glicina, que más o menos la tercera parte de los aminoácidos, es decir, 1 de cada 3 es glicina. Entonces Bueno, tienen muchísima. Ok, Profe, yo tengo una pregunta. cuéntenme. Es de la práctica de laboratorio, pues ya nos solucionó una parte, solo que tenía una duda. Aquí dice que los procesos de reacciones que se pueden identificar en las dos proteínas antes mencionadas pueden ser caseras o de laboratorio, o pueden ser las dos. Usen más las que se hacen en el laboratorio. Las caseras, pues no son tan, como les digo, tan precisas, porque nos da una idea muy general, entonces no podríamos estar seguros. Por eso es que ustedes deben consultar, es ya pruebas de laboratorio. De hecho, por eso les contribuimos con ese videito ahí. En realidad tenían que hacerlo ustedes, pero el videito sé que les ayuda, por lo menos para saber para qué aminoácidos se usa cuál prueba. Sí, úsenlo con lo del video y con lo que consulten a ese respecto, que es lo mismo que está en el video, básicamente. Ok, profe, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, se ve que están ocupaditos en otras cosas. Traten de cuando hagamos estas sesiones de asesoría, tener preparadas algunas preguntas de lo que han ido estudiando. Seguro que cuando uno estudia alguna inquietud surge. Y más que todo lo pensábamos, era como para la teoría, ¿no? Obvio, pues también se puede preguntar de laboratorio. Pero acuérdense y en eso tengan en cuenta que también les pueden ayudar las personas de laboratorio. La profe Alba Lucy, que ya les pasé el contacto desde la vez pasada, y la profe, bueno, la química Lady. De Ángela todavía no les he pasado el contacto, se me pasó pasárselos ayer, que serían justamente los de hoy en la tarde. Es decir, tanto ellas como mi persona, ve, todas fueron mujeres ahí, les podemos contribuir con lo de laboratorio, pero lo que es de consultas sí los tienen que consultar y lo que es de teoría es pues básicamente lo que más podemos resolverles en las sesiones de asesoría. Seguramente a medida que se vaya acercando la fecha del parcial, sé que se van a poner más pilas. Por ahora pues veo que de teoría como que no tienen inquietudes. Entonces, a ver, ¿qué iremos a hacer con ustedes? En la programación que tenemos de laboratorios hay otra práctica de laboratorio que estaría no en esta semana que viene, sino en la siguiente, sobre enzimas, porque es temática del parcial. Sí. Entonces, la idea es que para cuando entremos a proteínas, le pongamos mucha atención y tengamos bien preparados los conceptos tanto de lo que son los pHs y lo que son los aminoácidos y los péptidos para entender muy bien el asunto de las proteínas. Y teniendo lo de las proteínas, vamos a entender ya el funcionamiento de las enzimas, que básicamente ellas son las que se encargan de hacer todas las transformaciones de las biomoléculas dentro del organismo. Es decir, uno se come, por ejemplo, un huevo. ¿Qué le pasa a ese huevo dentro del organismo? O si es una vaquita, se comió un pasto. Sí, eso es lo que come todo el tiempo. ¿Cómo eso o qué es lo que hace que ese pasto se convierta en leche?
o en cuernos de la vaca o cosas por el estilo. ¿Cómo hace uno para entender eso? Pues es transformando las biomoléculas y eso es lo que hacen las enzimas. Pero para entender cómo funcionan las enzimas necesitamos conocer las proteínas porque resulta que las enzimas son proteínas. Y para entender las proteínas, esto que estamos recordando pues en este momento en el que estamos, ¿no? En este proceso de refuerzo que decíamos. Aspiro a que le hayan podido preguntar cositas a su tutor. Yo pues ya prácticamente ya me reintegro también, ya me pueden tener más presente, más constante todo el tiempo. Eso sería. Si no hay preguntas, pues dejemos para el jueves. Nuevamente habría sesión. Si alguno de los del grupito del jueves o no interesaría que sea del jueves, tienen otras inquietudes adicionales, me avisan de que quieren asesoría, yo podría atenderles el jueves desde más temprano, no necesariamente a las 6. Sí, pues los que tengan cruce a las 3, pues obviamente no podrían, a ellos sí los puedo atender a las 6. Pero quienes deseen atención antes, porque ahí tenemos esa franja de 3 a 6 también, pues para los que eran de jueves seguramente a ellos se les acomoda y si tienen inquietudes, pues podemos resolver. Pero me avisan con tiempo para yo también estar pendiente. Bueno, chicos, yo como estoy de recién llegado de viaje, vamos a ver si acabo de llegar. Si no hay más preguntas, pues cancelamos la grabación y pues se la pasamos ahí por si acaso alguna cosa de lo que dije les pueda servir a ustedes o a sus compañeros. Listo, la voy a detener entonces porque veo que no hay más preguntas.